Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL Revenge Love basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. No hubo sonido. Las lágrimas cayeron por el puente de la nariz. Se condensaron en una gran lágrima en la punta de la nariz y finalmente rodaron hacia el escritorio y gotearon en el corazón de Chi. Qué incómodo es saberlo. Chi resistió el dolor y continuó susurrando. ¿Estás llorando? Cuanto más lloras, más feliz estoy. Solo vine a verte llorar hoy. Wu también quería contenerse, pero sus lágrimas no podían parar de caer. Engaña los sentimientos de las personas, haciendo que las personas se sientan cómodas para sentirse vivas. Nadie se sentirá mal por ti. Las palabras fueron como abrir una puerta. Las lágrimas de Wu se derramaron fuera de control. Ji estaba extremadamente incómodo, por lo que dio largos pasos hacia Wu y agarró su cabello de la parte posterior de su cabeza y lo empujó hacia arriba. Lo obligó a levantar la cabeza en un gran ángulo, y la fuerza de su mano fue fuerte. No llores, ¿me escuchas? Chi reprendió. Wu no escuchó este conjunto de órdenes. Las lágrimas aún se estaban acabando. Chi le dio una palmada a Huen y gritó: te dije que no lloraras, ¿no me escuchaste? No importó en absoluto, y este movimiento de Chi fue un catalizador por completo, lo que permitió a Hu pasar de llorar en silencio a llorar en voz alta y destruir la defensa psicológica de Chi. Ya no podía hablar elocuentemente y su poderoso brazo rodeó a Hu y lo jaló a sus brazos. Retiró la mano de su cabello, alcanzó la cara de Hu y se secó las lágrimas. El sonido no se puede suprimir suavemente. Causó a Chi una profunda sensación de angustia. Su Wei, no llores, ¿eh? Wu quería más que llorar. Había acumulado lágrimas durante unos días y finalmente encontró que su lugar seguro era lo suficientemente débil como para llorar. En los brazos de Chi, Chi lo miró, tenía los ojos rojos y su voz temblaba. Bebé, no llores. Wu no podía dejar de llorar. Lloró y lloró tanto que solo pudo confiar en un hombre. So Wei, Wu Su, estoy aquí. Sé obediente y no llores. El corazón de Chi se había ido. Esos llamados engañosos, esos rumores que fueron liberados y la autoestima de los hombres fueron completamente destruidos y olvidados por una sola expresión frágil en su amada. En este momento, Chi se dio cuenta de que amaba a Hu y su amor se metió profundamente en la médula ósea, se adhirió a los huesos y la carne y estaba ensangretado una vez que lo retiró. Él inclinó la cabeza y selló los labios de Hu, tragando su voz llorosa en su estómago y recordándolo para siempre. Recuerda cuánto perdió este día. Su madre, bajo el cuidado de los labios y la lengua de Chi, los gritos de Hu disminuyeron gradualmente y sus párpados se volvieron cada vez más pesados. Finalmente, la voz llorosa cambió a un suave aliento. Chi limpió suavemente los rastros de las lágrimas de sus ojos y fue a ponerlo en el sofá y quería ir al baño a buscar una toalla. Tan pronto como se alejó de Hu, fue firmemente sujetado por él. No te vayas, dijo Hu. Chi respondió: no me iré. Encontraré algo para limpiarte la cara con una toalla. Hu aún dijo: no te vayas. Chi estaba indefenso. ¿Pareces llorar con lágrimas en esta cara? Si no la limpio, te miraré mucho y seré culpable. Hu no habló. Por un momento, el tono de Chi se suavizó. Maravilloso, sin respuesta, estoy jugando contigo. Tu nariz grande está tan colgada que eres un tipo grande. Hu se llevó una mano a la nariz para explorar. Había una gran burbuja de moco en la cara rota y luego se frotó la nariz con la cara de Chi. El maestro chino ha sufrido tantos abusos en esta vida. Eso fue divertido. Por la noche, Shin Shonshua volvió a acostarse con Hu. Shi lleva mucho tiempo tirando de Hu en la cama. Las luces de la habitación estaban apagadas.
¿Has dormido tan temprano? Xiang Xunshuai susurró un poco, temeroso de argumentar que Hu le impedirá irse a dormir. No encendió las luces, se quitó directamente los zapatos y abrió el edredón para meterse. Luego sintió que la cama era un poco estrecha y que el lugar que le quedaba era un poco pequeño. Queriendo apretar a un lado, el resultado no se apretó. Había un tipo diferente de toque en el brazo. 3 segundos después, Shin Shun Shua saltó de la cama.